y decides aceptar el reto de desarrollar ThoughtWorks en España. ¿Qué habéis tenido que hacer en la cultura de ThoughtWorks para adaptaros a la cultura española? Lo más importante, la comida es a las 2 de la tarde. La mañana, Eso es lo más importante. Bien. la mañana es hasta las 2 de la tarde, hablando con clientes, ¿no? ¿Cuándo quedamos? Sí, por la tarde, sí, quedamos a la 1. Ya, la 1 es la mañana, no la tarde. Ok. Bien, o Entonces, sea, la principal característica que encontraría una consultora internacional anglosajona, americana, si aterriza en España, es que comemos tarde. O sea, sí, aquí se come a las 2. sí, el ritmo tarde, Sí. ¿no? Pero bueno, poniendo las bromas aparte. La propuesta de valor de ThoughtWorks para los clientes es nuestra manera de hacer las cosas de alta calidad y cómo lo hacemos. Y eso es muy consistente en todo el mundo. O sea que si miramos a cómo hacemos nuestro trabajo, es lo mismo. Y allá vamos. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a TMD Podcast, el podcast para managers de tecnología. Ese programa que escuchas mientras te planteas si merece la pena crear un script que pregunta cuánto te queda todos los días a los miembros de tu equipo. Muchas gracias por acompañarnos un episodio más. Muy importante, que esto me piden que lo haga siempre al inicio del programa. Suscribíos, es muy importante que os suscribáis. Damos un poquito la lata, solamente un podcast al mes, donde nos acompaña siempre algún invitado relevante del mundo de la tecnología a compartir su visión, sus experiencias, y os lo vais a pasar muy bien. Vosotros no lo sé, nosotros seguro. Así que, bueno, suscribíos. Bien, arrancamos este programa y en este caso no podemos decir que somos la tripulación habitual, porque está en representación de la Informática Corporate don Eduardo Méndez. Muchas gracias, Pablo. Encantado de estar una ocasión más aquí Fenomenal. presente. Y además muy Y ahora contento, es cuando... perdóname. Tengo que decir una cosa, estoy muy contento. Te Por- perdono por estar contento. Porque tú sabes que yo siempre tengo un montón de problemas técnicos para conectarme al sistema este de grabación. Entonces, hoy he Sí, hecho a una ver, prueba. no eres millennial precisamente, tienes algunos problemas Ahí con estamos. la tecnología, Ahí bien, estamos. pero te queremos. Y además soy un poquito friki dentro de mis limitaciones. Entonces yo uso habitualmente Linux. Pues hoy he hecho un intento de conectarme utilizando Windows. Bueno, pues ha sido todavía más catastrófico que con el Linux, lo cual me deja enormemente tranquilo y en mi convicción de que Linux supera ampliamente a Windows en el escritorio, en rendimiento, gestión de memoria, no digamos actualizaciones, disponibilidad de software, todo. Con lo cual estoy muy feliz, Pablo. Esta tarde estoy muy feliz de participar en el podcast. Bien, estás muy feliz de que has tenido muchísimos problemas No, técnicos para conectarte una vez más, pero has sido capaz de resolverlos. Nos alegra mucho, Eduardo. Estás progresando. Un día de estos tendrás una carrera importante en el mundo de la tecnología. Pues nada, bienvenido, Eduardo. Y ahora es cuando yo digo, y en representación del producto digital, Paco Crespo, pero no está. Hoy no está, hoy no nos acompaña. Podríamos ejercer de managers de tecnología e inventarnos algún tipo de excusa, como que está enfermo. Podríamos inventarnos, no sé, que tenía mucho trabajo, reuniones importantes con gente importante y ese tipo de cosas. No, básicamente no sabe gestionar su Outlook y no se dio cuenta de que tenía la grabación hoy. Entonces, como lo que sí somos es un fiel reflejo, este podcast es un fiel reflejo del sector tecnológico español, aquí se tira para adelante, esté quien esté. Entonces, Paco no está, pues tiraremos los que sí que estamos. yo quiero Y proponer que en la edición del vídeo se mantenga una imagen de Paco con un texto que diga: tus compañeros de podcast no te olvidan. me parece una propuesta muy interesante que sin duda el equipo de edición tendrá en cuenta. Creo que va mucho con el tono del programa.
Bien, y el que sí estoy soy yo, Pablo Grueso, en representación de comerciales, consultores y demás gente que se gana la vida hablando, en lugar de picar. Fenomenal. Pues hechas las presentaciones, nos queda dar la bienvenida a nuestra ilustre invitada de hoy. Nos acompaña Karin Berlup. Bienvenida, Karin. Hola Pablo y Eduardo, encantada de estar aquí, muchas gracias por invitarme. Nada, a ti por aceptarnos nuestra invitación. Karin Berlup es Country Manager en España de ThoughtWorks. Sí, Una de las consultoras tecnológicas más importantes del mundo. O sea, hablamos de una compañía que es muy relevante por muchos motivos. Más de 10.000 empleados, presencia en muchísimos países. Ahora Karin nos detalla un poco más. Que en España no lleva tanto tiempo, pero ya habéis acumulado un bagaje importante y creo que sois ya más de 450 personas, ¿no, Karin? sí, casi estamos llegando a 500 personas, arrancamos en 2006, tenemos oficinas en Barcelona y en Madrid y claro, encantada de estar aquí. Estamos en más o menos 20 países. Y somos muy conocidos, bueno, nos hemos convertido, creo, en referentes de la industria, ¿no? Por nuestro liderazgo de pensamiento acerca de prácticas agile, ágiles, pero también DevOps, microservicios, por supuesto, Data Mesh, Infrastructure as Code. Mis compañeros han escrito más de 100 libros acerca de estos temas. O sea que Sí, sí. sí, hemos influido mucho en nuestra industria y nos gusta pensar en ingeniería de software. Me encanta. Me encanta. Realmente para nosotros es un placer que nos acompañes hoy aquí y poder acercar una visión distinta de consultora multinacional, de consultora multinacional y con ese liderazgo de pensamiento que ha decidido influir, que contáis en vuestras filas con algunas leyendas de la tecnología. O sea, trabaja en ThoughtWorks, corrígeme si me equivoco, pero Martin Fowler trabaja en Sí, ThoughtWorks, sí, Rebecca Parsons trabaja en ThoughtWorks, Jim Highsmith sí. trabaja en ThoughtWorks. Bueno, ahora Se ya ha se ha jubilado, jubilado, pero se ha sí. jubilado, pero ha O sea trabajado que hasta hace recién, o sea, hasta hace no demasiado ha trabajado en sí, ThoughtWorks. teníamos ¿Cómo es? dos de los autores del manifiesto Agile, lo que decías, Martin y Jim, trabajando con nosotros. Firmantes del manifiesto Agile. Pues yo quería preguntarte lo primero por cómo es ese día a día. O sea, no sé, tú te cruzas con Martin Fowler por un pasillo y le dices, hola Martin, vente a mi escritorio que tengo que contarte algo y le cuentas un problema y te ayuda a resolverlo. No sé, ¿cómo es trabajar con este tipo de leyendas? Porque quizá los tenéis simplemente en un pedestal, metido dentro de una urna, para enseñar a las visitas, para decir, mira, le tengo aquí. No sé cómo es. En una urna, eso En una urna, les tenéis está vivo, está muy vivo, ya ha estado en como si fuese un España. terrario, o sea, tiene unos agujeritos la urna y le echáis comida por arriba. No. Ha estado en España 2 veces este año. Estuvo en Madrid en mayo y ahora en Barcelona en septiembre porque se reunió nuestro equipo del Technology Advisory Board para decidir lo que entraba en el radar tecnológico, que publicamos 2 veces al año. Entonces la última vez era hace poco, en septiembre, estaban en Barcelona. Y el radar salió el último la semana pasada. Y ya lo hemos estado haciendo por más de 10 años, ¿no? Y lo publicamos 2 veces al año y allí compartimos nuestras experiencias con lenguajes, plataformas, tecnologías y la cuarta ahora se me escapa, pero en base de nuestra experiencia en todo el mundo, ¿no? En base de proyectos que hacemos con nuestros clientes. O sea que se reúnen nuestros líderes tecnológicos de todos los países, más o menos 20, y deciden
qué entra en el radar y dónde entra en el radar, ¿no? Que si está en adopt o está en trial o hold. Y lo que hacen antes de reunirse es reunirse con los compañeros en los países y así, ¿cómo se dice? Harvest. Ahora no sé. Sí, recopilan, sí. Lo que hacen es buscar esas tendencias, o sea, Sí, recopilan, o sea que recopilan pasan opiniones. tiempo con los compañeros en todos los países para recoger las experiencias y los aprendizajes, los logros, etcétera, y luego se juntan y así deciden lo que entra en el radar con nuestras opiniones, ¿no? O sea, yo me imagino como a Anna Wintour en Vogue, en El Diablo Viste de Prada, decidiendo qué es cool y qué no lo es. ¿Se lleva no de JS esta temporada? No, ya está muy pasado. Ahora tenemos que hablar de este sí, tipo pero de miramos desde el punto de decisiones. vista de el valor que aportan estas cosas a nuestros clientes y si hay riesgo por adoptarlos o no, etcétera. Y claro, somos totalmente independientes y es solamente basado en nuestras experiencias. O sea que no hablamos de cosas que no hemos hecho, hablamos en base de nuestras cicatrices. Y otra cosa es que nos llegan muchas peticiones para que podéis meter algo. No, no se puede comprar una posición en nuestro radar tecnológico y por eso nuestros clientes lo valoran muchísimo. Sí, yo el Tech Radar lo recomiendo a todos los temeder, a los oyentes, los fans de este podcast. Yo estoy suscrito al Tech Radar, siempre me ha parecido una iniciativa buenísima, precisamente por eso que comentas, Karin, que te da esa visión de si está suficientemente maduro o no. La opinión de otras personas, considerémoslos expertos, no se sabe muy bien, pero consideramos que son expertos y te dicen que no lo consideramos suficientemente maduro o ya está totalmente óptimo para implementar. Sí. Yo quería hacer un comentario, Karin, porque a mí tengo que decir, también me ha encantado el Technology Radar. Por no citar nombres de otras empresas, me ha recordado mucho a otra empresa que hace lo que llaman el Hype Loop, ¿no? Que también hacen como un recorrido de cómo van evolucionando pues determinada tecnología, herramienta, frameworks, lo que sea, ¿no? Entonces, la fase de iniciación, de entusiasmo, la fase de desesperación de esto no va a salir nunca, etcétera, y luego la fase de madurez, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado mucho vuestro radar porque de una forma muy, muy concisa sacáis el mapa de dónde están cada una de las tecnologías en los 4 ejes que dices y en función de los diferentes estados, de adoptar, recomendar, etcétera. Eh, y luego sacáis un resumencito, un parrafito de en qué consiste. Lo que pasa es que yo, si me permites un comentario o una pega, es que hay demasiada información. O sea, quiero decir, eh, quiero decir, lo primero, claro, es muy diverso, ¿no? Esta otra empresa Sí, lo va haciendo, digamos, por segmentos de negocio, sí. de software, ¿no? Pero vosotros lo hacéis todo a lo bestia en un único documento, con lo cual es Y como un eso poco... que es un resumen pequeño Sí, de todo lo que hay. claro. O sea que el reto para Rebecca Parsons, nuestra CTO, con su equipo, con Technology Advisory Board, el reto principal es de que Sí, sí. quepa en lo que... O sea que hemos dejado mucho fuera. Claro, pues eso es una impresión que me daba, porque cuando lo miras y sobre todo cuando miras el mapa directamente, una cosa que choca, y yo he visto el del año pasado y el de este, no los conocía de antes, ¿no? Es que hay más novedades que repeticiones, digamos, ¿no? Entonces, hombre, a mí me parece que ahí a lo mejor podéis estar
o sea, una crítica sin malicia, ¿no? Pero que podéis estar perdiendo un poquito o haciendo que vuestros clientes, que quienes vemos el Technology Radar, perdamos un poquito de perspectiva, ¿no? El dónde ha estado esto, porque sí que es cierto que hay algunos ítems que repiten, pero son muy pocos. O sea, este año, es que lo estaba contando antes, creo que hay 60 y tantas novedades y 20 y tantos que repiten. Entonces, eso no puede ser. O sea, eso no puede ser, ¿no? Eso, o sea, le vuelve loco a cualquiera, ¿no? Entonces, entiendo que sí que puede generar Eso es mucho para apabullar a impacto. los clientes y que sientan Claro. que necesitan a ThoughtWorks. O sea, ahí está claro que hay No, una no es... estrategia de marketing Sí, sí. velada, decir, fíjate la cantidad de cosas que hay en el mundo, no te puedes permitir el lujo de sabértelas todas. Pues aquí puedo decir con toda tranquilidad que mis compañeros súper técnicos y compañeras técnicas que se han juntado no están pensando comercialmente, están pensando en la tecnología, no están pensando en otras cosas. O sea que eso primero. Otra cosa es que en nuestro sitio web se puede ver la historia. Entonces, cuándo entró un blip y cuándo salió. Y si no hay mucho nuevo que decir, no está. No Claro. quiere decir que no sea interesante, pero bueno, de lo que hablamos ya está bastante establecido. Entonces, creo que, Eduardo, te refieres a eso, ¿no? Que hay muchas cosas Sí, bastante establecidas, pues el radar no está para, bueno, si lo digo de manera negativa, arrastrar muchas cosas a lo largo del tiempo. ¿No? vale, Eso vale, se vale. puede ver, si vas a ver la historia, Vale, puedes tengo que decir encontrar. que no he buceado por el resto de vuestra web, así que no he encontrado esa parte, pero la buscaré. Así que reconozco mi falta de espíritu investigador. Pero vamos, pero es que me parece tremendamente interesante, ¿no? Porque claro, yo tengo la visión, digamos, de la gran empresa, ¿no? Como sabes, Paco, digamos, es el de la última jornada, la startup y tal, Pablo el de repartir juego y yo tengo la visión de la última empresa, que es donde a lo que me he dedicado durante los últimos años, ¿no? Y sí que es cierto, hombre, la gran empresa nunca es el primero en llegar a un sitio. No, o sea, ese riesgo se lo deja para todo. Hombre, salvo en cuestiones muy puntuales que le afecten mucho, pues porque afecte regulación o lo que sea, ¿no? Pero tú coges Agile, en Agile entra tarde. ¿Por qué? Pues porque aunque le guste y le atraiga, dice, vamos a ver que sea otro el primero el que se equivoque, ¿no? Entonces, y es muy prudente hacer eso y es hasta muy bueno, ¿no? Entonces, el poder tener la visión histórica de una determinada metodología, una herramienta, etcétera, el ver qué es lo que ha estado pasando con ella en el pasado, yo creo que eso es muy, 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 muy importante y muy valioso. Con lo cual, no dudes que voy a bucear más en vuestra web y voy a mirar este tema porque me parece tremendamente interesante, de verdad. Y aparte, un poco lo que dices tú, ¿no? Que está muy desconectado de quién esté detrás de cada una de esas metodologías, herramientas, etcétera, ¿no? Entonces, con lo cual es muy valioso. Sí. Y otra cosa que está en nuestro sitio web es una recomendación para que las empresas hagan su propio radar tecnológico. Y tenemos Sí, muchos ese lo he visto, clientes sí. que también nos piden que les ayudemos a desarrollar su propio radar. O sea que nuestro radar no es que ahora hay que hacer todo lo que hay aquí, no, Lógico. es mirar y valorar lo que tiene sentido. Y otra cosa que hacen nuestros clientes es que están pensando en algo y luego se meten en el radar para buscar qué ha dicho ThoughtWorks a lo largo del tiempo de esta herramienta o este lenguaje. Fantástico, Muy fantástico. recomendable, sí. Karim, quiero volver a la estructura del programa porque he cometido un error. Nos hemos puesto a hablar frenéticamente del Tech Radar, que nos encanta a todos, pero se me ha olvidado la primera pregunta que hacemos a los invitados. La primera pregunta que hacemos al invitado es ¿con qué ganaste tu primera nómina? ¿Cuál fue tu primera nómina? ¿Con qué El, ganaste tu primer salario? Mi primera empresa profesional. Sí. Después de la carrera, yo empecé en IBM como junior.
Es que Karin solamente ha trabajado en empresas grandes, o sea, IBM, McKinsey, ThoughtWorks, creo. Bueno, primero IBM y luego ThoughtWorks. Sí. Empecé en ThoughtWorks en Australia en 2008 y luego me fui de ThoughtWorks en 2015, me fui a McKinsey y luego he vuelto a ThoughtWorks en 2017 para desarrollar ThoughtWorks en España. Fantástico. Pues fíjate que esta pregunta la solemos hacer para buscar vocaciones, para demostrar que tu primera nómina, tu primer trabajo, no tiene por qué estar directamente relacionado con la tecnología. Y Karin, eres la primera invitada que nos dice que sí empezó directamente en tecnología. O sea, ya empezaste directamente en IBM. Tu carrera ya prometía desde el primer momento. Pero no Sí, es el camino más usual, es haber hecho otra cosa distinta. no, a mí me fascinaba la tecnología y claro, tenía una oportunidad con IBM y eso hace mucho tiempo, o sea que en esos días estaba segura que esta industria iba a evolucionar mucho. Y aquí sigo y muy contenta por esa decisión. Creo que es una industria que siempre está avanzando, cambiando, hay nuevas cosas para pensar y probar. O Es muy sea que retador. sí, Ah, sí, para mí me inspira mucho, ¿no? Y me inspiran mis compañeros, por supuesto. fantástico. Pues, Karin, yo quería abrir ahora un melón importante. Mi gran cuestión, mi gran pregunta respecto a ThoughtWorks, lo que más me atrae de poder preguntarte, tiene que ver con la cultura de ThoughtWorks. Tú eres holandesa, Sí, has trabajado en Australia, en sí, Brisbane, en Melbourne. Melbourne, en Melbourne, has trabajado en Singapur, has trabajado en Estados Unidos. No, Estados Unidos, ¿no? Vale, no, de Estados Unidos es la propia ThoughtWorks, no, en Latinoamérica, con Latinoamérica. ThoughtWorks Brasil, Ecuador y Chile. Bien. Has conocido muy diversas culturas, culturas empresariales, y decides aceptar el reto de desarrollar ThoughtWorks en España. ¿Qué habéis tenido que hacer en la cultura de ThoughtWorks para adaptaros a la cultura española? Lo más importante, la comida es a las 2 de la tarde. La mañana, Eso es lo más importante. Bien. la mañana es hasta las 2 de la tarde, hablando con clientes, ¿no? ¿Cuándo quedamos? Sí, por la tarde, sí, quedamos a la 1. Ya, la 1 es la mañana, no la tarde. Ah, ok. Bien, o Entonces, sea, la principal característica que encontraría una consultora internacional anglosajona, americana, si aterriza en España, es que comemos tarde. O sea, sí, aquí se come a las 2. sí, el ritmo tarde, Sí. ¿no? Pero bueno, poniendo las bromas aparte, la propuesta de valor de ThoughtWorks para los clientes es nuestra manera de hacer las cosas de alta calidad y cómo lo hacemos. Y eso es muy consistente en todo el mundo. O sea que si miramos a cómo hacemos nuestro trabajo, es lo mismo en España que en los otros países. Y otra Pero eso cosa, suena a McDonald's, Karin. O sea, cuando dices, yo me como un Big Mac en Singapur y en París, y es el mismo Big Mac. O sea, mi expectativa es la misma. Voy a encontrar la misma receta. Pero si hablamos de servicios que prestan personas, que dependen del ingenio, de las aproximaciones, realmente la aproximación de un ingeniero español con un ingeniero, no sé, de Boston y uno de Singapur, ¿no encontráis diferencias en esas aproximaciones? ¿O las vais corrigiendo, las vais limando para que encajen dentro del estilo ThoughtWorks? primero, la ingenuidad es universal, no es Ujú. diferente de un país a otro país. Otra cosa es que en España tenemos gente de 39 países, o sea que somos las Naciones Unidas.
claro, la mayoría, digamos, tenemos más personas de España que de otro país, por supuesto, pero hay mucha gente de muchos sitios. O sea que eso ya genera una cultura amplia, ¿no? Muy abierta, etc. Luego, la manera de trabajar y la cultura es muy ThoughtWorks, es muy parecida. Otra cosa es que al final gente trabaja, tenemos diferencias de horario y lo que comemos y esas cosas, pero al final el ser humano hay muchas cosas que son lo mismo, ¿no? Confianza, el placer de trabajar, de colaborar juntos, etc. También sentido de humor, son universales. O sea que hay muchas cosas parecidas, hay algunas diferencias, pero si miramos a las diferencias no son, digamos, el ADN. Y en la capa de, no sé, a mí me sigue llamando mucho la atención que te sirva la misma tipo de cultura. Pues yo soy un tipo muy apasionado que cuando tengo relación profesional con alemanes, daneses, suizos, me suelen decir, es que te lo tomas todo muy en serio. Y yo, no es mi forma de ser, o sea, tiene que ver con la forma de abordar negocios. Me llama la atención, me sigue llamando la atención el hecho de que pueda mantenerse una cultura de manera consistente a lo largo de dos países. Creo que es fundamental lo que dices, que cada una de las sedes ya es una ONU en sí misma, o sea, que están representadas muchísimas culturas y que ya exista una cierta cultura internacional. O sea, una cultura que no es de ningún lugar en sí mismo, no Sí. representa ninguna nacionalidad, sino que es la cultura internacional del mundo de la tecnología, Sí, independientemente que estés basado en Madrid o estés basado en Australia. sí, partes clave de la cultura de ThoughtWorks es la calidad de cómo hacemos las cosas, ¿no? Nuestras metodologías prácticas ágiles, técnicas y funcionales. Y otra cosa es la calidad y bueno, la cultura. Digamos, si miramos somos una empresa no jerárquica, muy plana, muy abierta, muy transparente, con mucha autonomía para la gente. Y todas estas cosas que estoy mencionando no son diferentes porque eres español o eres australiano o alemán. Luego, las cosas que son diferentes, claro, si tengo una reunión con los alemanes a las 9, empiezan a las 9. Si entro a las 9:01, ya han empezado. Y en España nuestra costumbre es hablamos unos minutillos, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido el puente? ¿Has comido ya? Bueno, este tipo de cosas y después de unos minutos arrancamos. Y aquí, bueno, no nos estamos disculpando por llegar 2 minutos tarde. Bueno, más de 5 quizás Sí. sí. Entonces, no quiero decir que no somos mal educados aquí, pero un poco más flexibles con la hora, ¿no? Sí, yo Y tengo que decir, yo tuve una experiencia, yo trabajé unos años en una empresa que se llamaba American Management Systems, ya no existe. Y vamos, aparte fue un entorno muy, como lo que dices tú, Karin, muy ONU, porque era el arranque de lo que ahora es Vodafone, entonces se llamaba Airtel, y había gente de toda Europa, de Estados Unidos, etcétera. Pero entonces sí que hay mucho de lo que había una cultura común, muy, muy homogénea en la compañía. Esto trabajamos en desarrollo de software. Y lo que sí que es cierto es que siendo esa cultura común y los procedimientos y el cómo se hacen las cosas, lo que sí que teníamos claro es que cuando había que responder a todavía Yale no estaba inventado, pero cuando había que responder de forma rápida porque había que resolver un problema que acababa de pedir el cliente y tenía que estar para allá, etcétera, etcétera, no se lo podías dar a un alemán, ¿no? Al alemán le tenías que dar todo perfectamente especificado, clarísimo, entradas, salidas, que hay que hacer. Eso se lo tenías que dar a un español, porque el español le faltaban tres cosas, pero bueno, se iba buscando la vida y resolvía y tal. Eso sí, luego, cuando tenías que hacer el control de calidad de lo que había hecho el español, entonces ya sí que ponías al alemán, a lo mejor, ¿no? Pues porque en ese, no quiere decir que los españoles trabajemos mal, pero que sí que cuando estamos resolviendo cosas y sacándonos conejos de la chistera, pues a lo mejor también nos dejamos alguna cosa adentro, ¿no? Entonces,
Pero eso yo creo que encaja mucho con lo que dice Karin, ¿no? Que tú tienes tu cultura, tú sabes, cada persona somos diferentes, no ya los países, ¿no? Entonces las habilidades, las capacidades que tiene cada persona los empleas de la forma mejor posible para la compañía y para el cliente, pero luego tratas de homogeneizar todo al máximo porque es la forma de que haya un éxito como organización. Sí, sí. Y algunas de nuestras prácticas técnicas, ¿no? Pair programming, test-driven development, automated testing, todas estas cosas son lo mismo en todos los países. Claro. Sí, al final el lenguaje, el propio lenguaje de la tecnología es el mismo. Le pasa lo que al lenguaje de la música. O sea, dice que al final te acabas entendiendo con cualquier otro músico de cualquier otro lugar, porque al final el lenguaje de la música es universal, tiene mucho que ver. Pero yo no me quedo conforme, yo tengo que seguir preguntando. No sé, a nivel de, por ejemplo, estructura de incentivos, de lo que son las propias relaciones del área de people, relaciones laborales y demás, ¿tenéis que hacer adaptaciones locales o Bueno, son también más lo estandarizáis? adaptaciones, estoy pensando cuántos días de vacaciones, ¿no? A ver, esto estaría marcado por la ley. O sea, Entonces hay cosas no tienes que marcadas, adaptarte sí o sí, claro. exacto, por la ley, y aparte de eso, una cosa clave en nuestra forma de trabajar que nos lleva al éxito es la autonomía de los equipos, ¿no? Los equipos deciden sus core working hours y cómo lo gestionan. Nuestra gente es súper lista, súper inteligente. Qué bien los vendes, Karin. Qué bien los vendes. En marketing te van a dar un premio, ¿eh? Sí. O los tiene enfrente, los tiene al otro lado de la mesa viéndoles. Pero no son gente diciendo, para qué darles, dices. son demasiado listos para solamente darles tareas. No les va, eso no les interesa, ¿no? O sea que están pensando en un reto, una solución, etcétera. Ellos son los especialistas. O sea que nosotros no nos vamos a meter en que lo tienes que hacer así o así. No, el equipo decide, el equipo está más cercano al reto y ellos van a decidir la mejor manera de hacerlo, claro, dentro de lo que decía antes, ¿no? Trabajamos de cierta manera con ciertas expectativas de calidad. Pero teniendo eso en cuenta, luego hay mucha autonomía. O sea que, aparte de regulaciones, pero yo no me meto en el día a día a nivel de detalle, ni yo ni nada, el equipo decide. Ajá. Y el Karin, empoderamiento es una parte clave. Cuando tienes gente lista, si quieres que utilice su cerebro, dales espacio. oye, ¿y qué hacéis con los tontos? No, No sé, ¿los picáis para hacer hamburguesas o algo? no somos Hablando una... de... No sé, a ver, porque a lo mejor no los buscas, pero te aparece uno en la vida. O sea, tú estás normal, tú estás haciendo tal, y se te cuela uno. Y dices, se te cuela uno y si os dais cuenta de que no es listo, pues la siguiente performance review a los 3 meses le ofrecéis un plan de formación, una salida, le dais think para que desarrolle las neuronas, no sé. ¿Qué hacéis con...? Entiendo que quieres una respuesta, bueno, que haga gracia. Pero... No, la que tú quieras. Me sirve lo que tú pienses. O puedas decir que al final eres un cargo importante de una multinacional americana. O sea, lo que puedas permitirte. La gente que está interesada en ThoughtWorks son ingenieros e ingenieras de software y otros. y también project managers, designers, quality analysts, etcétera, por supuesto. Pero ellos saben a dónde van, ¿no? O sea que... Que el entorno es exigente. Sí, y cuando uno va a el postular a proceso ThoughtWorks de ya sabe que va a ser reclutamiento es exigente. bastante extensivo y damos la oportunidad de conocer a varios ThoughtWorkers y así entender bueno, qué tipo de empresa somos. Lo que siempre digo, nosotros atraemos a gente que es curiosa y también inquieta. Entonces, eso ya te dice un poco del entorno. Entonces, si no te gusta ese entorno,
mejor darte cuenta durante el proceso, y seguro que se dan cuenta. O sea que hay que encajar, ¿no? Esa parte me encanta. Esa parte me encanta porque si has conseguido definir una cultura propia, una forma de ser, una forma de hacer, al final ese fit, ese cultural fit, surge de manera natural, porque quien tiene una expectativa muy distinta ni siquiera postula a ThoughtWorks o O postula a quizás determinada compañía. teniendo estas conversaciones, conociendo a las compañeras, los compañeros, bueno, te das cuenta, ¿no? Me siento bien con esta gente o no. Y por eso hacemos el proceso como lo Claro, hacemos. pero eso, Karin, innegablemente alarga el proceso de selección de Sí. personal y lo encarece y lo complica. Entonces, vuestra capacidad para responder a variaciones de carga de trabajo que impliquen incorporar personal no se ve comprometida. No para nosotros, bueno, no somos una empresa que sube y baja la cantidad de gente arriba abajo todo el tiempo. No somos ese tipo de empresa. Nuestro modelo de negocio es diferente y conseguir las personas que encajan con todo lo que he explicado es súper importante. O sea que sí, pensamos que es lo correcto O sea, hacer esa os permitís inversión. el lujo de invertir ese tiempo. Yo no creo que es un lujo, yo creo que al final el rendimiento es el correcto. Eso nos da mucho valor. Es mucho más barato hacerlo bien desde el principio que hacerlo rápido pero mal y luego tener que repetir y corregir y hacer todo tipo de cosas. Un poco lo mismo que con desarrollo de software. Si lo haces bien desde el principio y pones automated testing y todas estas prácticas, vas a tener pocos bugs cuando vas a producción. O sea que haces el trabajo bien, inmediatamente, con calidad, no quiere decir que vayas más despacio. Y Martin Fowler tiene sus blogs sobre esto, ¿no? Que voy deprisa o voy con calidad, ya, pero uno no excluye el otro. Lo otro. Y muchas veces la conversación puede ser un poco así, que es un lujo, no es un lujo, es una cosa clave para llegar al éxito. Entonces, para nosotros no es un lujo, es lo que se debe hacer Es parte de Es vuestro para core, identidad. entiendo. nuestro Sí. tipo Claro. de negocio. Claro, es que el modelo de negocios que está describiendo Karin no es el que normalmente en España se conoce como una consultora. O sea, tú estás hablando de un tipo de organización distinta. Cuando en España hablamos de una consultora, normalmente lo que el mercado visualiza es una empresa que es una ETT de programadores. Es decir, está en contacto con el cliente y le dice, necesito 50 programadores Java para la semana que viene. Y entonces salen corriendo a hacer procesos de selección súper rápidos, a contactar a programadores por LinkedIn, diciendo, ¿sabes de Java? No, solo sé de JavaScript, da igual, dice Java. Entonces ven y a reclutar gente muy, muy rápido para colocarla en el cliente sin ningún proceso de onboarding, sin ningún proceso de nada, ni ningún tipo de estandarización, y son solamente, esa consultora simplemente es un proveedor de perfiles de personal, es un proveedor de personal. Por lo que describes, la actividad de ThoughtWorks no tiene nada que ver con eso. No, lo que decía antes, ¿no? La propuesta de valor para los clientes es esa calidad, trabajar de cierta manera, y luego hacemos trabajo de estrategia, diseño y también de delivery, de entrega, pero de una manera muy consistente, y nuestros clientes tienen esa expectativa. Si trabajas, colaboras con ThoughtWorks, tienes una expectativa de cómo se van a hacer las cosas. Y eso requiere que nosotros hagamos onboarding, invertimos en la formación de nuestra gente, y tiene que ser consistente. O sea que no puede ser que rápidamente llegan personas pero que no están alineadas y que no saben trabajar de esta manera. O sea que no es nuestro modelo. Nuestro modelo de negocio es siempre
con los clientes cuál es su objetivo de negocio que quieren conseguir y vamos a trabajar, colaborar con ellos para conseguir lo que necesitan y pensar cómo construir o cómo darles recomendaciones. Y se dejan, o sea, es, realmente no te dicen, Karin, Sí. no me interesa nada eso del partnership. ¿Tienes 50 programadores Java para el lunes de la semana que viene? ¿Nos dan ese tipo de respuestas? Bueno, es que antes Bueno, algunas existía... veces sí. Karin, Vamos. para los que lo estéis escuchando Sí. en Spotify, yo os digo que ha puesto cara de algunas veces sí. No, lo que suelo decir, si me meto en una conversación como esta, siempre digo, nosotros no somos el tipo de empresa que me llamas un martes y me dices, dame una desarrolladora. No trabajamos así. La magia de ThoughtWorks es cuando nos dejan trabajar como mínimo 2 o 3 ThoughtWorkers en equipo y juntos vamos a llegar a cosas muy, muy buenas y excelentes. Pero entonces, Pablo, a la hora Pablo, de es que tú cobrar, eres un demasiado segundo, Edgardo, joven. no Sí. me cortes el rollo, que ahora mismo estoy on fire. Que Karin ha abierto un melón buenísimo. Claro, entonces, lo que le cobráis al cliente es por jornada, por equipo, por el proyecto. ¿Cómo facturáis? O sea, ¿facturáis por horas? ¿Es un time and materials? ¿Es un proyecto? Todas las opciones que has dicho. Todas las opciones. Sí, Ajá. sí. Depende del cliente, de lo que acordamos, pero sí, también hacemos mucho time and materials. Ujú. Perfecto. Perdona, Eduardo, que te he cortado, pero es que no No, quería perder la oportunidad de preguntarle a Karin. claro, no, y además la pregunta muy pertinente. Yo lo que te quería decir es que, claro, tú eres demasiado joven, pero antes Gracias. había una distinción muy clara entre lo que eran empresas de servicios y empresas consultoras. Ah, Entonces, claro, ahora todo se le llama consultora, porque mola más que decir empresa de servicio. Y si ya lo dices en inglés consulting, entonces ya ni queda fenomenal. Pero no es lo mismo una empresa que provee personal que una empresa que provee proyectos que una empresa que se sienta el proveedor al lado del cliente para encontrar soluciones. Y de ahí saldrán los proyectos y tal. Entonces, esas son las diferencias. Antes, pues bueno, no voy a dar nombres de empresas, pero antes había mucho de esto. Y luego también está la cuestión de que el body shopping por Oye, cuestiones a mí me suena, legales. te iba a decir, a mí me suena mucho lo que me comentas porque te recuerdo que soy CEO de Tecnofor, que somos una consultora que además decimos que somos consultora, de verdad, no de body shopping. Claro. Y hacemos ese tipo de trabajo y no hacemos puesta a disposición de personal. Pero Es que es... además el body shopping es muy arriesgado porque al principio, o sea, el Estatuto de los Trabajadores tiene muchos años y condena el body shopping de una forma muy clara, pero es que la oleada de denuncias a empresas por cesión ilegal de trabajadores, esa sí que es bastante reciente y entonces yo creo que eso está secando Mira, por completo si el vamos a body hablar shopping. de temas legales y de body shopping, yo voy a entrar en combustión espontánea. El mayor consumidor de body shopping de España es la Administración General del Estado. Los propios Claro. ministerios, los propios organismos públicos son los que externalizan su personal. Y lo que piden es una cesión de trabajadores. Si es ilegal o no, solamente es porque lo diga un juez. Pero esos contratos de asistencia técnica y demás es una cesión de trabajadores, es para no contratarles en plantilla, para no tener que incorporar personal a la administración. Así que el primer consumidor de personal con con esa modalidad, ese body shopping, esa cesión de trabajadores, es la Administración General del Estado. Bueno, para hablar de la Administración General del Estado, tenemos el último episodio del tema de podcast del año pasado, ¿no? De la temporada De pasada, la temporada efectivamente, con pasada, José que Antonio tenemos. García, Sí, sí, sí. que hablamos de Pero, muchísimas cosas. pero sí que es cierto que, bueno, que antes se diferenciaba mucho más lo que era la organización que funcionaba con personas metiéndose en proyectos de la que iba desde la consultoría de verdad de encontrar soluciones y luego bajaba a los proyectos, ¿no? bueno, yo no me quiero meter en estas palabras, pero yo prefiero decir somos una compañía de tecnología que integra estrategia, diseño y delivery para impulsar a la innovación digital de nuestros clientes.
Y la parte clave, ya lo he explicado antes, ¿no? Es nuestro liderazgo de pensamiento en ingeniería de software. De todas formas, Karin, por Pues, momentos parece que solamente hacéis rocket science, que solamente hacéis tecnología complejísima. Hacéis aplicaciones normales también, o sea, no sé, una aplicación web Claro, normal. por Eh, supuesto, pero yo diría, si la diferencia es, si hay un paquete, entonces eso no es nuestro mundo, ¿no? Nuestro mundo es donde se trata de cosas nuevas que hay que desarrollar soluciones a medida, que es otro ujú. mundo. Bueno. O sea, que sois caros. Vale, también Karin ha vuelto a poner, para aquellos que nos escucháis en Spotify, Karin ha vuelto a poner cara de sí, pero no ha verbalizado nada, ¿eh? O sea, solamente es mi interpretación de su lenguaje corporal. Le voy Bien, a decir lo que he dicho antes. Hacer las cosas bien desde el principio es más barato que hacerlas mal y seguir de manera barata. O sea que, estoy contigo, Karin. Yo también. En mi empresa somos caros. Normalmente cuando nos llaman los clientes dicen, pero si tu competencia cobra la mitad. Dices, bien, ¿y qué hacemos hablando? Tú y yo. Exactamente. ¿Por qué no les has comprado ya? Es que no me gusta. Bien, bienvenido a mi mundo. Estupendo. Oye, Karin, quería preguntarte algo más. Y es acerca de si la tecnología es core para las compañías hoy día, ya nadie lo pone en duda. O sea, la tecnología es el core y en muchos negocios que tradicionalmente incluso se han considerado, pues, no sé, un banco, ahora ya se consideran empresas tecnológicas. Tenemos a BVA, y dice, no somos un banco, somos una empresa tecnológica. Bien, si la tecnología es tan core, ¿por qué se sigue externalizando tanto? ¿Por qué en lugar de contratar a consultoras, contratar a este tipo de tecnología, contratarla fuera, no la internalizan? pues tienes que preguntárselo a ellos. En algunos... Cuando vienen se lo pregunto, ¿eh? O sea, te lo prometo. Vale. Um, pero desde mi punto de vista, creo que muchas empresas deberían tener más skills dentro de la casa. No, no quiero decir todo, pero sí creo que hay muchas empresas que han externalizado demasiado y por eso son demasiado dependientes de empresas externas y no es bueno. Aparte de eso, claro, sí hay una diferencia, aunque un banco diga que es una empresa de tecnología, sí, pero su core, su negocio es otra cosa. Nuestro negocio, nuestro ADN es tecnología. O sea que nosotros podemos atraer a gente que esto es lo que les gusta y quieren avanzar en su carrera, pero en tecnología, y no se quieren hacer manager de lo que sea y que no puedan avanzar porque no se hacen manager, por ejemplo. Entonces es otra cosa. Y creo que Totalmente. por eso podemos ofrecer servicios y skills que son diferentes. Y claro, para esto es nuestro core. Invertimos muchísimo en la formación, los pensamientos, compartir, avanzar, etcétera. Es otra cosa. Totalmente. Yo creo que ese punto es fundamental a la hora de atraer talento tecnológico. Una consultora cool puede ser muchísimo más atractiva para un profesional del mundo de la tecnología que un puesto en cliente final. Eso puede ser más atractivo a la hora de después tener más movilidad, cambiar de sector, cambiar de proyectos, cambiar de tecnologías. Puede ser mucho más atractivo y que esa captación de talento sea más fácil para una consultora. Una consultora de Bueno, consultora, fácil, ¿no? diferente, ¿no? Entonces depende Yo creo que de más lo que la fácil gente prefiere. Sí, yo creo que Sí, más fácil. Perdona que te he sí. interrumpido, Karen. Bueno, no pasa nada. Sigue. Ah, no, no, que, Perdón. que te decía que yo creo que es más fácil que para un cliente final atraer a ese tipo de talento tecnológico.
Es diferente y luego creo que mucho tiene que ver con la cultura, pero también la sensación de pertenencia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde quiere la gente pertenecer? Y claro, sí tenemos la ventaja que sí, les gusta a la gente trabajar en la empresa donde está Martin Fowler y Neil Ford y Rebecca Parsons, etc. Eso ayuda. A los ThoughtWorkers les gusta trabajar con ThoughtWorkers, pero también interesante creo es la diversidad. En nuestro caso tenemos 44% mujeres, incluyendo a roles técnicos en España. Bueno, me estoy metiendo en otra rama, pero para nosotros es súper importante. No, aquí no tenemos cultura de la cancelación, ni woke, ni nada. O sea, que aquí se puede hablar cada uno. Sabemos que el activismo es muy importante en ThoughtWorks. Bueno, no sé si el activismo es importante en ThoughtWorks. Era una de las preguntas. ¿Es el activismo importante en ThoughtWorks? Porque yo en la relación, yo a Karin la conozco ya desde hace unos años. Tengo una gratitud enorme por Karin, porque me echó una mano en un momento muy determinado para organizar un evento. Sin su ayuda no hubiese sido posible y nos conocimos en ese momento hace ya unos cuantos años. Sí. Y bueno, pues yo sé que es importante cada vez que hemos hablado con alguien de ThoughtWorks, cada vez que yo hablo con Karin, pues cuida mucho el lenguaje inclusivo, se cuidan mucho las formas. Karin me regaña cuando me meto con la edad de Eduardo, me dice que no puedo discriminar a Eduardo y decirle que es un señor viejo. Vas a que no tener entiende que regalar un tecnología. jamón para compensar. Entonces, esto se traslada en la cultura de ThoughtWorks, esa apuesta por la diversidad. No lo quisiese llamar activismo, porque tampoco quiero decir que que parezca despreciarlo. Simplemente es un posicionamiento por parte de ThoughtWorks. Sí. Es relevante, ¿verdad? Sí, en todo el mundo y desde el principio, ¿no? Ya existimos casi 30 años, el año que viene va a ser 30 años y desde el principio siempre nos hemos preocupado por la relación y el impacto de tecnología en la sociedad. Y esto desde varios puntos de vista. Entonces, por una parte, diversidad, ¿no? Queremos ser nosotros mismos un entorno de trabajo diverso e inclusivo, y más allá de solamente diversidad de género. Pero eso ya es un reto para muchas empresas, pero también muchas otras cosas como nuestro impacto en el medio ambiente. O sea que estas cosas, desde el principio hemos pensado en estas cosas y cómo avanzarlas, y no solamente para nosotros, pero también queremos ser un ejemplo y motivar a otras empresas y en la industria a cambiar. Al final, yo estoy súper orgullosa que nosotros tengamos 44% mujeres, incluyendo en roles técnicos, pero la industria está, bueno, está muy mal. ¿Por qué no hay más mujeres estudiando, haciendo carreras en la universidad? Bueno, eso es otro rollo. Enormes teorías sobre eso. O sea, no, es un tema que se puede tratar en este podcast, ¿eh? O sea, si tú te sientes cómoda, hay muchísimas teorías de por qué hay menos mujeres ahora en carreras técnicas respecto a las que había hace 20 años, sí, 30 años. Es muy llamativo. Eso no lo voy a solucionar. Pero, no, nadie te pide que lo soluciones, pero podemos llamar dar la el atención. Ejemplo y hablarlo y ser conscientes y también intentar llegar a más awareness, más conciencia, ¿no? de los entornos. Aquí tenemos muchas compañeras que vienen de empresas donde eran la única mujer en su equipo. Y aquí no tenemos reuniones con solamente hombres y una mujer. Bueno, hoy sí, pero... Hoy sí. Lo siento mucho. No, pero sí, efectivamente. Es el caso. Pero bueno, esto... Pero Karin, me estás diciendo a ese punto de que no se mantiene una reunión si no hay una mujer dentro de la reunión.
No tenemos ese punto, pero no es necesario porque hay mujeres. Hay mujeres, o sea, estamos al 44%. Me llamaba la atención, o sea, sí, incluido todos los roles en España estamos en 46%, o sea que no tengo problema. Ajá, sí, siempre hay representación diversa. Me ha encantado cuando has dicho que la diversidad no es solo de género. Creo que es un punto muy importante, que esa diversidad no se refleje solamente en una cuestión de género. Pero a mí el activismo dentro de las empresas, o sea, por una parte resulta inspirador y sin duda, bueno, pues esa búsqueda de una sociedad mejor, pues es valorable y es inspirador, pero a mí siempre me ha parecido peligroso. Me ha parecido ese posicionarte peligroso y te pongo ejemplos por ejemplo, Basecamp lo han pasado bastante mal con... Ha sido una empresa muy activista y ha habido en un momento que la dirección ha tomado otra dirección, valga la redundancia, y ha supuesto un temblor dentro de la organización. Se habla de que había dimitido el 30% de Basecamp en un fin de semana. O ha habido compañías tecnológicas que han tenido verdaderos problemas cuando el asalto al Capitolio en Estados Unidos hubo un posicionamiento muy fuerte de dos ideologías muy distintas que estaban representadas dentro de la misma empresa. Había partidarios de Trump, había partidarios de Biden y ha llegado a suponer conflictos verdaderamente importantes. Por eso hay compañías que deciden no posicionarse. Por ejemplo, Tecnofor, yo la compañía a la que represento, tenemos por mandato que no nos posicionamos. No tenemos, a nivel individual, cada uno puede hacer lo que quiera, pero no nos significamos. Lo que yo digo es que nosotros no nos significamos. Un poco por eludir el riesgo. ¿ThoughtWorks asume ese riesgo? ¿Ha tenido algún tipo de consecuencia esa situación? No, y estoy un poco confundida, digamos, cuando tú hablas de activismo y yo hablo del impacto de tecnología en la sociedad. Si miramos al propósito de ThoughtWorks, espera un momento. Tengo cosquilla en la garganta. Bueno, mientras tanto, si queréis, comento yo que es que, claro, son cosas muy diferentes, porque, por ejemplo, ya en los 80s, Tom Peters recomendaba a las empresas, que no, los 80 son lo menos sospechoso de ser woke que puede haber, pues recomendaba a las empresas contratar gente diversa, recomendaba contratar mujeres, recomendaba contratar gente de otras procedencias, de otras razas, recomendaba contratar gente de otras titulaciones, ¿no? Para en los equipos, hablando de equipos técnicos, ¿por qué? Pues porque aportan una visión diferente. Entonces, el que, por muy bueno que sea el ingeniero de software, el desarrollador, el diseñador de interfaces, lo que sea, han estudiado siempre en el mismo sitio, con la misma manera, con los mismos manuales, etcétera, etcétera. De repente te entra una persona en el debate con otro criterio, con otra procedencia, con otra opinión y Otra bueno, sensibilidad, otra... claro, no tiene por Sí, qué ser sí. todos los días, pero de repente te sorprende diciendo, caramba, es que no habíamos pensado en eso. Y eso es lo que de verdad enriquece y te diferencia de la competencia. Y Entonces, research eso en es, todo el mundo dice claro, exactamente esto, de tener equipos diversos tienen un rendimiento mucho más alto. High performing teams se consigue con equipos diversos. claro. Claro, El pero estamos problema cuando hablando... se habla de activismo es que convertimos eso en una parte de una política, ¿no? Y Entonces, eso no es me lo estoy peligroso, metiendo cuando en la política lo eso. invade todo. Eso es un error. No, Efectivamente, yo iba exactamente a donde dice Eduardo. Una cosa es diversidad y otra cosa es activismo. Hay una parte de los trabajadores, de la población en general, que creen que su compañía debería dedicar parte de sus esfuerzos en conseguir ciertas metas políticas. Quieren que su activismo personal se vea reflejado en las actividades y posiciones de su compañía. Eso está ahí. O sea, hay una parte de la sociedad que pide eso. Hay trabajadores que creen que Que en compren mi caso, acciones. que, bueno, son distintas aproximaciones. Claro. Yo respeto también a las compañías que dicen, nosotros queremos ser activistas. Me parece muy bien. eso, lo que nosotros queremos es un futuro técnico más equitativo y más equitativo desde diferentes puntos de vista.
diversidad más de género y más allá de género, lo que decía Eduardo, pero luego también pensando en, por ejemplo, el impacto de lo que hacemos en el medio ambiente. Bueno, es otra cosa muy diferente. Sí, es otra esfera. Pero, por ejemplo, nosotros somos cofundadores de Green Software Foundation. Otro ejemplo es que hemos desarrollado una herramienta Cloud Carbon Footprint que ayuda a medir las emisiones de carbono y el coste de la infraestructura de la nube. Pero lo hemos desarrollado nosotros y es open source. Entonces, bueno, son ejemplos, ¿no?, de cosas que se puede hacer para aportar a llegar a un mundo mejor y más equitativo desde diferentes puntos de vista que creo que no son conflictivos o no son activistas. Polémicos. Que no son polémicos. Sí. Fantástico. Bueno, supongo que es polémico para gente que todo dice es polémico. que no hay... Sí, para negacionistas del cambio climático, por Sí. ejemplo. Si estás en Twitter, efectivamente. No te preocupes, Karin, que todo lo inconveniente lo digo yo. No te preocupes, yo tengo por costumbre decir lo inconveniente. Seré vuestra herramienta para ello. Efectivamente. Para los negacionistas del cambio climático, pues puede ser un problema. Siempre cualquier posicionamiento es susceptible de ser polémico, cualquiera, por inocente que te resulte. O sea, es increíble. Estoy convencido de que si tenéis un 44%, un 46% de mujeres en ThoughtWorks España, hay quien protestaría y diría que aún queda mucho por hacer y que es poco y que tal, o sea, siempre cualquier tipo de posicionamiento, cualquier tipo de idea es susceptible de ser atacadas. Unas pues, con más motivo y otras con menos. Pero cualquier posicionamiento... Bueno, no cualquier tenemos que llegar a posicionamiento... más del 50% me parece bien para todos. Pues no lo sé, Karin, porque realmente, ¿cuál es si quisiese ser una representación de la población española, por ejemplo, que ThoughtWorks fuese una representación de la población española, creo que hay más mujeres que hombres. O sea, realmente tendría 50-50, no sería verdaderamente representativo si el objetivo fuese ese. Pero bueno, entiendo que no es la discusión. Llevamos una hora hablando, ¿eh? O sea, se me ha pasado súper rápido. Llevamos una hora hablando. Estamos disponiendo del tiempo de Karin, que es carísimo. Entonces, nos toca ir haciendo un cierre. Vuelvo a la estructura del programa, a las secciones habituales. Contenido. Estamos compartiendo contenido, artículos que hayamos leído, etcétera. La semana pasada, iba a decir yo, el capítulo anterior. Recomendé uno de Martin Fowler, Karin. Hubiese estado muy bien que coincidiese esta semana. Entonces, contenido. Eduardo, ¿tienes alguna recomendación para los TMDer, para los escuchantes? ¿Algo que hayas leído que te haya parecido interesante? Pues mira, es muy apropiado de lo que hemos estado hablando porque habla precisamente de la externalización de cargas de trabajo TI. Entonces, lo he descubierto esta semana, vamos, hace 15 días, pero no es precisamente novedoso porque es de 1995, pero por temas diversos estoy trabajando sobre este tema y a la hora de, evidentemente, para yo me baso mucho en lo que es mi experiencia, lo que ha sido tanto como proveedor de externalización como cliente de externalización, pero a mí siempre me gusta, para buscar la visión estratégica, irme a la Harvard Business Review para buscar fuentes de información. Y hay un artículo de 1995 titulado IT Outsourcing Maximize Flexibility and Control, para los que no son angloparlantes, externalización de TI, maximizar la flexibilidad y el control, que es absolutamente de lectura imprescindible para cualquiera. Sobre todo en un mundo en el que no existen manuales ni recetas infalibles, como es el del outsourcing. Este artículo tiene que estar enmarcado y es, vamos, de lectura prácticamente obligatoria. Muy, muy recomendable. Fantástico, dejaremos un enlace en los comentarios del vídeo para que os podáis solazar con esta recomendación de Eduardo.
Fantástico. Pues yo os comparto que he estado leyendo sobre arquitectura hexagonal y os voy a recomendar un post que he leído en el blog de Carlos Gándara, al cual no tenía el placer de conocer, pero me ha parecido una maravilla. El post se llama What is not hexagonal architecture. Es un post sencillito, muy fácil de leer, supongo que muy difícil de escribir porque es extremadamente clarificador respecto a qué es la arquitectura hexagonal, qué aporta, relación con Clean Architecture, con Onion Architecture, con DDD, y te cuenta qué es arquitectura hexagonal. Como sabéis que me gusta el misterio, pues ahí os lo dejo para que le deis un vistazo. Si sabéis de arquitectura hexagonal, os gustará, porque es un resumen muy claro y muy limpio, muy sencillito de leer. Y si no conocéis este patrón de arquitectura, que es del 2005, de Alistair Cockburn, os va a encantar. Yo soy fan de esta aproximación. Fenomenal. Pues no sé, por darle la oportunidad a Karin. Karin, no sé, ¿estás leyendo algo? ¿Hay alguna lectura, aparte del Tech Radar, que nos quieras recomendar? ¿Alguno de esos 100 libros que han escrito los compañeros de ThoughtWorks? Sí, bueno, Tech Radar número 1. Tech Otra Radar cosa siempre. que podría ser interesante es que mi compañero Fausto de la Torre ha hecho un podcast con Fernando García de BBVA. BBVA ha desarrollado al Banco de Italia, Banco Digital para Italia en menos de un año. Entonces, Fausto Wow. le ha entrevistado a Fernando y bueno, han hablado de este reto y bueno, acabo de escucharlo recientemente y creo que es muy Muy interesante. interesante. Sí. Fantástico. Muchísimas Y gracias, Karin. otra cosa es un libro, pero, ¿lo conocéis? Team Topologies. Sí. Bueno, De De oídas. Skeleton y Pies. sí, Sí. bueno. Skeleton. Skeleton. Y Matthew Skeleton y Conan otra Pies. cosa es, recientemente en Harvard Business Review hubo un artículo sobre social impact y que los autores recomiendan tener un Chief Social Impact Officer, que me encanta. Sí, realmente con la cultura de ThoughtWorks pega muchísimo. Por eso, sí, Pega muchísimo. sí. Pues Fantástico, fantástico, Karin, muchísimas gracias por las recomendaciones. Llegamos a nuestras dos últimas preguntas, las preguntas que hacemos también a todos nuestros invitados. Nos has comentado, Karin, que eres Managing Director en España de ThoughtWorks. Nosotros estamos haciendo en el podcast un mapa salarial de cuánto se gana en el sector de la tecnología. ¿Cuánto gana un Managing Director? lo estás diciendo de una manera muy educada. Para mí es, estáis a modo broncano. Un poco sí, pero no tengas miedo que del sexo no preguntamos. O sea, preguntamos solo de la pasta. Ya, pues lo que yo gano es tener la felicidad de trabajar con gente estupenda todos los días que me hace sentir millonaria. Vale, anotamos pastizal. Anotamos Lo que pastizal. tú quieras. Se lo merece. Karin se lo tiene ganado con esa trayectoria y por cómo maneja ThoughtWorks. Anotamos pastizal. Me ha recordado mucho tu respuesta, Karin, a cuando entrevistamos a Carolina Bubart del Banco Santander Portugal y dio una respuesta extremadamente parecida. Muy bien, nos gusta que ganéis muchísimo dinero y que tengáis este tipo de felicidad al compartirlo con vuestros compañeros el día a día. Estupendo. Y última pregunta, Karin. Ahora que has echado un ratito con nosotros, que has conocido la experiencia del TMD Podcast, ¿a quién crees que deberíamos invitar a sentarse un ratito y charlar con nosotros? ¿Alguien de ThoughtWorks o alguien fuera de ThoughtWorks? Quien tú quieras, quien te venga a la cabeza. Mira, yo después de estar aquí un rato en el podcast, creo que debería venir, no sé, me imagino que debería venir aquí, no sé, quien a ti se te ocurra. Yo diría Oscar Torres, mi compañero Oscar Torres, porque él es el Service Line Lead de Data y Artificial Intelligence. Muy bien. ¿Y por qué has pensado en él?
¿Qué es lo que crees que le gustaría el podcast? ¿Nos gustaría a nosotros preguntarle? ¿Es políticamente incorrecto y voy a poder meterme con él? Sí, sí. Bien, bien. Seguramente. Pero ¿por qué pensar? Porque vuestro ¡Qué podcast peligro! es tecnología y liderazgo, ¿no? Y management. Y Sí. claro, Óscar tiene bueno, su carrera es técnica, pero claro, está en una posición de liderazgo. Por eso estaba pensando en Óscar. Fantástico. Pues Karin, hasta aquí el programa. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por haberte mojado tanto. Os recuerdo que Karin es Managing Director, multinacional americana, cargo relevante y se ha mojado muchísimo más de lo que podría yo esperar. Me alegro. Muchísimas gracias por compartir tanto de cómo es ThoughtWorks, de vuestros retos, de cómo veis el mundo. Y nos vemos tan pronto sea posible. Y nada más, Temeders, recordad, suscribíos, que si no, luego nos vais a acordar que esto solamente es una vez al mes y os llega una notificación de que tenemos contenido nuevo. Que vamos a estar, bueno, esto lo vais a escuchar muy tarde, pero por si acaso, el 18 de noviembre tenemos evento presencial, el TMD Night Edition, que haremos un evento presencial y tendremos un invitado y grabaremos el podcast en directo y le podréis preguntar cosas. Y nada más. Y ya que no está Paco, tendré que decir yo que va a haber cerveza. Y va a haber cerveza en el evento, efectivamente. Si lo Claro, escucháis después del 18 de noviembre, pues que sepáis que os habéis perdido las cervezas. Muy bien, pues nada más. Recordad que no se sale en viernes y hoy no está nuestro compañero Paco para decir que sí se sale en viernes. Así que no va a haber discusión. A producción, no se sale a producción, a cenar sí, por Dios. Efectivamente, no se sale a producción en viernes. En viernes no se sale a producción. Diga Karin lo que quiera. Diga Paco lo que quiera. No se sale a producción en viernes. Muchísimas gracias. Chao, chao, chao. Adiós. Muchas gracias, un placer.